Eduardo Primo Llúfera. Estudió todo el bachillerato con un único profesor, su padre. Todo se lo enseñó él, las letras y las ciencias. Y sobre todo le enseñó a enseñar, que ha sido lo más importante de su carrera universitaria. Porque tal y como decía él, enseñar es muy difícil. Eduardo Primo Llúfera, licenciado en Ciencias Químicas en 1941 por la Universidad de Valencia, se doctoró en la de Madrid en 1944. Sus primeras investigaciones se centraron en aplicaciones relacionadas con los productos agrícolas de la región valenciana, el arroz y la naranja. Y es que don Eduardo Primo Llúfera dedicó su vida al impulso de la investigación en agroalimentación. En 1957 fundó el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA, en cuyos laboratorios se desarrollaron investigaciones y avances tecnológicos con gran repercusión en las industrias agroalimentarias de los sectores de conservas vegetales, panadería o productos cárnicos. Avanzado a su tiempo, Eduardo investigó también la posibilidad de obtener energía para el transporte a partir de los residuos agrícolas, lo que hoy llamamos biocombustibles, y la lucha biológica contra plagas, especialmente contra la mosca blanca de los cítricos. Se inició en la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias. Posteriormente fue catedrático de Bioquímica y Química Agrícola de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia, de la que fue cofundador e impulsor, así como de la Universidad Politécnica de Valencia, donde ejerció su magisterio hasta su jubilación. Primo Llúfera también fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre 1974 y 75 y jugó un papel importante en la preparación del CSIC para la transición. Eduardo Primo Llúfera fue perseverancia y humildad, un hombre de principios que amaba su trabajo.